Hola amigo de YouTube. Así como lo dice el título del video, el día de hoy hablaremos sobre la ley de los signos en dos casos. La ley de los signos de la suma algebraica y la ley de los signos de la multiplicación. Es importante que tengas en cuenta que hay similitudes en ambas leyes, pero debes hacer un esfuerzo en reconocer en las cosas que se diferencian. La dificultad de este tema es que por no prestar la suficiente atención puede que termines aplicando la ley equivocada, es decir, termines aplicando la suma algebraica cuando debes multiplicar o multipliques cuando debes hacer una suma. Antes de comenzar con las leyes en sí, debemos dar un poco de contexto sobre el conjunto de números que utilizaremos. Los números que veremos hoy se les conoce como enteros y están formados por los números positivos, los números negativos y el cero. Es importante saber que en muchas ocasiones en la vida diaria estos números de esta forma son utilizados. Por ejemplo, en la temperatura, el cero determina el punto de congelación del agua. Y a partir de allí existen dos escalas, una positiva y una bajo cero que se puede considerar la negativa. También se puede ver en la altura. Se puede considerar el nivel del mar como el cero y todo lo que podemos medir hacia arriba como lo positivo y todo lo que está debajo del mar como lo negativo. Pero el ejemplo más sencillo que podemos trabajar y que voy a hacer referencia varias veces en esta clase es el dinero. Aquí en Venezuela se maneja el bolívar. Entonces diremos que si no tenemos dinero, eso representa al cero. Si tenemos dinero, eso se considera como un número positivo y si tenemos una deuda, entonces eso se considerará como un número negativo. Antes de comenzar también es bueno que hablemos de la forma en que se deben escribir los números. Si un número es positivo, se puede escribir con un signo de más antes del número o lo podemos escribir en algunas circunstancias sin signo. Esto lo digo por lo siguiente, si tomamos este ejemplo y realizamos esta suma, 2 más 3, me imagino que sabes cuánto es la respuesta. En serio, si no sabes, debes abandonar este video. Ese 3 se ve que es positivo porque tiene ese más antes del número. Pero el número 2 también se considera positivo y se puede escribir con un más antes del número o se puede dejar así. Yo voy a considerar dejarle los positivos para que no exista ningún tipo de confusión en la explicación. Pero no está mal que cuando comienzas a escribir a veces te puedas comer los signos positivos. Eso lo digo porque si te comes el signo del más 3 ya no es una suma de ninguna forma. No sería 2 más 3 sino 23 y no importa cuánto lo separes. Con respecto a los números negativos debes escribirlo de manera obligatoria con el signo negativo. Si te comes el signo negativo, tan simple como que no es negativo y ya. El signo se coloca antes del número. Si lo escribes después, no está bien escrito. O si lo colocas aquí, aquí o aquí. El cero es la frontera entre los positivos y los negativos. Él no posee signo, pero sí puede tomar sin ningún problema cualquiera de los dos signos. Él seguirá siendo cero y tendrá el mismo valor. Un ejemplo de esto es la suma 2 más 0, que sabemos que es igual a 2. Vemos allí al 0 con el signo más. Si vemos este ejemplo de una resta con el 0, a 2 le quitamos 0, es igual a 2, por lo que se demuestra que no importa el signo que le coloques, está bien escrito. En algunas condiciones, como lo mencioné anteriormente, lo puedes escribir sin signo, pero en este caso no. Ahora sí, hablemos de la ley de los signos de la suma algebraica. Es importante que te la memorices, es decir, que puedas repetirla hasta que te la sepas de memoria. Si no logras aprendértela de memoria, de nada te va a servir esta explicación. Comenzamos entonces. La primera ley. Cuando poseemos dos números con mismo signo, estos se suman y se coloca el mismo signo. La segunda ley dice, cuando poseemos dos números con signos diferentes, estos se restan y se coloca el signo del mayor. Es bueno que la repitas. Cuando poseemos dos números con mismos signos, estos se suman y se coloca el mismo signo. Cuando poseemos dos números con signos diferentes, estos se restan y se coloca el signo del mayor. Y repítelo y repítelo y repítelo hasta que te la puedas aprender de memoria. Es importante que consideres que en esa frase suma algebraica están dos operaciones, suma y resta. Y lo que debes hacer es prestar mucha atención de cuándo debes aplicar alguna de estas operaciones. Vamos con la primera ley y en qué casos vamos a utilizarla. Cuando poseemos dos números con mismo signo. Vamos a ver el primer caso. Tenemos más 8 y tenemos más 5.
Notamos que estos dos números tienen el mismo signo, tienen el signo más. Entonces, en este caso, la ley nos indica que debemos sumar estos números, que da como resultado 13, y debemos colocar el mismo signo, que en este caso es el más que contienen los otros números antes mencionados. Vemos otro ejemplo como este, más 3 y más 6. Si vemos estos dos números, poseen el mismo signo, ambos números tienen el signo de más. Entonces vamos a sumar estos dos números, la suma entre 3 y 6 daría 9, y como ambos números están positivos, entonces la respuesta también está positiva. Si comparamos esto con la vida cotidiana, por lo menos el primer ejemplo, tendríamos 8 bolívares en un bolsillo y tendríamos 5 bolívares en otro bolsillo. Estamos hablando de que tenemos dos cantidades que poseemos. Entonces, si sacamos todo este dinero y lo contamos completo, tendríamos un total de 13 bolívares. Es decir, como dije anteriormente, ese más significa tener. Tenemos más 8, tenemos más 5 y entonces tenemos un resultado de más 13. Vamos con otro ejemplo. Menos 7, menos 4. Vemos que ambos números tienen el mismo signo. Entonces nuestra ley indica que vamos a sumar estos números. Esa suma da 11 y vamos a colocar el mismo signo. Si ambos números son negativos, entonces repetimos este signo en la respuesta y nos queda menos 11. Otro ejemplo como este podría ser menos 2, menos 5. Observemos que los dos números tienen signos negativos, tienen el mismo signo. Entonces vamos a sumar los números 2 a 7 y vamos a colocar el mismo signo, que en este caso sería el que tiene los dos números, que es el negativo. Colocamos el negativo en la respuesta. Si llevamos esto a la vida real, sería como les había comentado anteriormente, que el negativo representa una deuda para nosotros. Entonces es como si en este caso fuésemos al mercado, vamos a comprar algo que cuesta 7 bolívares, pero no tenemos los 7 bolívares. Entonces el dueño del mercado, como es nuestro amigo, nos deja endeudarnos. Entonces para nosotros eso representaría una deuda de 7 bolívares. Imagínense que no le he pagado todavía y voy a hacer otra compra que es de 4 bolívares. Entonces para mí esto sería otra deuda adquirida de 4 bolívares. Entonces ya tenía una deuda de 7 bolívares y ahora tengo una deuda de 4 bolívares. Lo lógico es que yo pueda asumir que esas dos deudas se me suman y ahora tengo una deuda de 11 bolívares. Y es aquí el punto en donde muchos estudiantes cometen el error. Si por alguna razón llegamos a equivocarnos en ese signo de esa respuesta y la llegamos a colocar positiva de manera errónea, es como si fuésemos a la tienda y nos endeudamos con 7 bolívares y nos endeudamos con 4 bolívares y ahora mágicamente tenemos un monto a nuestro favor de 11 bolívares y eso sería imposible. Entonces muy pendiente en la suma algebraica, específicamente en ese punto. Vamos a ver los otros casos. Cuando poseemos dos números con signos diferentes, estos se restan y se coloca el signo del mayor. Vamos a ver el caso del más 5 y el menos 2. Más 5 y menos 2, en este caso tienen signos diferentes. Vamos a considerar entonces restar estos números. La resta entre 5 y 2 serían 3. Y como 5 es mayor que 2, entonces le colocamos ese más del 5 en la respuesta. Podríamos también ver este ejemplo en la vida real. Imagínense que tengo 5 bolívares, pero también tenía una deuda de 2 bolívares que pagué. Si tengo 5, tengo una deuda de 2 que voy a pagar, lo lógico es que haga una resta entre estos dos montos y bueno, me terminan quedando en la mano 3 bolívares, porque estoy pagando 2. Ok, vamos a ver otro ejemplo, más 4 menos 9. Vemos que tienen signos diferentes, vamos a proceder a, si tienen signos diferentes, como dice la ley, vamos a restarlo y vamos a colocar el signo del mayor. Pendiente cuando vayas a hacer la resta, que si no puedes hacerlo en el orden en que está escrito, debes voltearlo mentalmente. Hacemos nuestra resta, que en este caso 9, si a 9 le quito 4 da 5. Y vamos a colocar el signo del mayor. Así como estamos hablando del ejemplo del dinero, si tenemos 4 bolívares, pero tenemos una deuda de 9 bolívares, es lógico que, bueno, nuestra deuda es mayor, aunque paguemos parte de la deuda. Si pagamos menos del monto de que teníamos en la deuda, debería quedarnos deuda. Es por eso que en este caso, más 4 menos 9, la resta da 5, pero está quedando con el signo del mayor, porque claramente nuestra deuda es mayor a la cantidad de dinero que teníamos. Vemos otros dos ejemplos, tenemos menos 7 más 5, tenemos signos diferentes, nos encontramos con signos diferentes, restamos ambos números y colocamos el signo del mayor, en este caso el del 7. Y bueno, la respuesta de la resta entre 7 y 5 da 2. Y el último ejemplo de esta parte, menos 3 más 8. Ambos números se restan porque tienen signos diferentes, la resta da 5 y el signo del mayor, como 8 es más
mayor que 3, tenemos más dinero que deuda, entonces nuestro resultado queda positivo. Vamos con la ley de los signos de la multiplicación. Las dos leyes son las siguientes. Cuando multiplicamos dos números con mismo signo, el resultado es positivo. Cuando multiplicamos dos números con signos diferentes, el resultado es negativo. Fíjate bien que comencé las leyes diciendo cuando multiplicamos, a diferencia de la de arriba, en donde en algunos momentos teníamos que sumar o en algunos momentos debíamos restar. Es decir, que la primera diferencia que podemos ver entre la ley de los signos de la suma algebraica y el de la multiplicación es que en la multiplicación tajantemente se multiplica. En la suma algebraica hay que decidir si vamos a sumar o vamos a restar. Es importante también que notes cómo está escrita la multiplicación. En este caso yo estoy utilizando paréntesis para multiplicar. No es la única forma de multiplicar. Vamos a quitar los signos un momento y vamos a hablar solamente de los números. Cuando estamos en básica es común que si voy a multiplicar 8 por 5 se nos escriba como una especie de X en medio de las operaciones. Sin embargo, cuando llegamos a primer año y empezamos a ver este conjunto de los números enteros, como la X se utiliza como una variable en otros ejercicios, los ejercicios de ecuaciones, es común que dejes de utilizarla para multiplicar y la utilicemos en otro contexto. Entonces, aunque en un futuro de repente vuelvas a verla en multiplicaciones, es común que esa X se cambie por un punto. Es decir, que el ejercicio se puede escribir con esa X, 8 por 5, o se podría escribir con un punto. Sin embargo, hay una tercera forma en la cual se puede ver la multiplicación en bachillerato, que es, así como lo estás viendo en el ejercicio que acabo de escribir, con paréntesis. Ese paréntesis significa que vamos a multiplicar. Entonces repasamos la ley, dice que cuando multiplicamos dos números con mismo signo, el resultado es positivo. Entonces tenemos más 8 por más 5, la multiplicación de los números da 40, 8 por 5, 40. Y vemos que como tienen igual signo, según esa ley, el resultado debe ser positivo, tajantemente positivo. Tenemos un segundo ejercicio, más 3 por más 6, vea que la multiplicación te da 18 y como tienen mismo signo, entonces podemos decir que ese resultado da positivo. Esta ley, aunque te la puedes aprender de esta forma, existe como una especie de tabla en la cual te la puedes aprender un poco más fácil y me imagino que la debes haber escuchado de esa forma. Nosotros la vamos a llamar la tabla de los signos de la multiplicación. Y vamos a resumir ese mismo ejercicio. Imagínense que tengamos el más 8 por más 5. Imagínate que lo escribes sin el 8 y sin el 5 y sin el resultado 40. Entonces podríamos decir que si leemos el mismo ejercicio sin los números, decimos que más por más es más, porque más 8 por más 5 da más 40. Entonces más por más nos daría más. Y bueno, te lo puedes aprender de esa forma. Más por más es más. En el mismo punto tenemos acá otro ejemplo, menos 7 por menos 4. La multiplicación da 28 y como lo dice esta ley, si multiplicamos dos números con mismo signo, el resultado es positivo. Ve que los signos son iguales, entonces nuestro resultado es positivo. Si hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior, esta ley, como dije, lo podemos leer de la forma como está allí escrito o nos las podemos aprender sin esos números y solamente con los signos. Y podríamos decir menos por menos da más. Entonces podemos agregarlo aquí a la tabla, menos por menos da más. Y el último ejemplo de esa parte sería menos 2 por menos 5 da más 10. 2 por 5, 10. Y como ambos números tienen el mismo signo, nuestro resultado es positivo. O podemos decir, como lo acabamos de aprender en el ejercicio anterior, que menos por menos es más. Es importante que en este punto notes que en la multiplicación menos 7 por menos 4 da más 28, pero en el mismo ejemplo sin la multiplicación menos 7 menos 4 da menos 11. Entonces esto es una diferencia notable entre ambas leyes. En la suma algebraica se coloca el mismo signo, pero en la multiplicación es tajante con que si son iguales el resultado es positivo. Y para finalizar esta parte, cuando multiplicamos dos números con signos diferentes, el resultado es negativo. En la ley anterior, en la suma algebraica, debíamos considerar cuál de los números era mayor para colocar el signo. Sin embargo, en la multiplicación es tajante la respuesta. Si son diferentes, el resultado es negativo. Entonces multiplicamos 5 por 2, daría 10. Y como tienen signos diferentes, entonces el resultado daría negativo. Entonces más 5 por menos 2 da menos 10. Si quitamos los números, el ejercicio nos quedaría que más por menos da menos.
Tenemos otro ejemplo, más 4 por menos 9, la multiplicación de los números da 36 y como tenemos un número más y un número menos, son diferentes, entonces el resultado es negativo, o podríamos decir que más por menos es menos. Otro ejemplo, tenemos menos 7 por más 5, resultado 35 en la multiplicación, y como tenemos un menos y un más, números con signos diferentes, el resultado es negativo, entonces nos queda menos 35. Si quitamos los números, podríamos resumir eso en que menos por más da menos. Y nuestro último ejemplo de esta clase sería menos 3 más 8. Daría como resultado 24. Como tiene signos diferentes, entonces nos da negativa la respuesta, menos 24. En este momento estoy colocando en pantalla un grupo de ejercicios. La idea de estos ejercicios es que los puedas hacer de inmediato y ver si entendiste la clase. Una de las cosas que estoy haciendo con los ejercicios es que los estoy colocando desordenados y tú debes considerar la ley que debes aplicar antes de poder realizar el ejercicio. Considera que si no tiene paréntesis es una suma algebraica y si tiene paréntesis es una multiplicación. Así como hice en la primera parte, no sé si notaste que utilicé los mismos ejemplos en la suma algebraica y en la multiplicación para que notaras que no dan los mismos resultados. Lo mismo lo estoy haciendo con los ejercicios. En este momento ponle pausa al video, anota los ejercicios y trata de resolverlos para que te sirva de evaluación. ¿Ya le colocaste pausa? Hazlo en este momento. Listo. Vemos entonces en nuestro primer ejercicio que tenemos una suma algebraica, no una multiplicación. Es una suma algebraica porque no nos encontramos paréntesis. Entonces tenemos que tener signos diferentes. Si tienen signos diferentes, según la ley, se restan y se coloca el signo del mayor. Vamos a restar 8 y 3, daría 5. Y como 8 es más grande que 3, entonces colocamos el signo del mayor, que en este caso sería el más. El segundo caso tenemos una multiplicación. Los mismos números. En este caso, la multiplicación entre los dos números daría 24. 8 por 3, 24. Y no importa cuál es el signo del mayor o del menor, simplemente decimos que más por menos da menos. Tercer ejemplo, suma algebraica. No tenemos paréntesis, ni punto, ni por. Entonces, si tienen mismos signos, se suman, se coloca el mismo signo. En este caso, 4 y 4 daría 8 y colocando el mismo signo daría menos. En el siguiente caso tenemos menos 4 por menos 4. La multiplicación de los números da 16, 4 por 4 16. Y bueno, la de los signos, menos por menos, daría más. Siguiente ejemplo, signos diferentes, se restan, se coloca el signo del mayor. Como 9 es mayor que 7, colocaríamos el signo positivo. La resta entre 9 y 7 da 2 y con el signo del mayor sería el más. En la multiplicación, menos 7 por más 9, la multiplicación de 7 por 9 da 63. La de los signos, menos por más, daría menos. En la siguiente, 8 y 7 tienen el mismo signo. Vamos a sumarlos, daría 15 y con el mismo signo daría más. En la multiplicación de esos números, más 8 por más 7, la multiplicación de 8 por 7 daría 56 y más por más daría más. En la siguiente tenemos signos diferentes, se resta y se coloca el signo del mayor. Muchas veces los estudiantes muestran problema con este ejercicio porque dicen, bueno, ¿cómo vamos a colocar el signo del mayor si el 5 y el 5 son el mismo número? Pero no te concentres en eso todavía. Piensa en que 5 y 5 tienen signos diferentes. Bueno, la resta entre 5 y 5 daría 0. Y vamos a la primera parte de la clase en donde habíamos hablado sobre el número 0. El número 0 es un número sin signo, es decir, que si lo colocas sin signo, porque estamos iniciando una escritura en la respuesta, podrías colocarlo sin signo. Sin embargo, no habría ningún problema en que el 0 lo colocaras positivo. Pero así como admite el número positivo, también podrías escribirlo negativo y no estaría mal. Aunque es común que en matemática que se escriba con el positivo. En el siguiente caso tendríamos menos 5 por más 5, 5 por 5 da 25 y más por menos da menos. Siguiente caso, tienen signos diferentes, se resta, se coloca el signo del mayor, 4 y 6 restado daría 2 y 6 es más grande que 4, entonces colocamos el signo que tiene el 6, que en este caso es el menos. Y el último ejercicio de esta parte sería menos 6 por más 4, la multiplicación de 6 por 4 da 24 y la multiplicación de los signos menos por más da menos. Si algo es interesante de los ejercicios es que mira que aunque utilizamos los mismos ejercicios en la suma y en la multiplicación, muchas veces no da el mismo resultado, ni en número ni en signo. A veces sí es común que aparezca el mismo signo, pero a veces no. Espero que este video te sirva para comprender mejor este tema y nos vemos en una próxima oportunidad.